Puntos y enfoques, periodismo con responsabilidad. Iniciamos un segmento interesante ahora. Atención, atención. Alejandro Esteban lo presenta. Entonces, vamos ahora a analizar el estilo que está construyendo el próximo presidente, Luis Abinader Corona. Vamos a iniciar con el maestro Radamés García. Propuesto, ¿quién propuso este tema? No, mira, realmente en la campaña, en la etapa final de la campaña, el gobierno actual, el PLD, desarrolló una campaña diciendo que Luis Abinader era más de lo mismo del viejo PRD. Incluso querían compararlo con el gobierno de Hipólito Mejía. Yo que le he dado un gran seguimiento a la forma de cómo se maneja políticamente Luis Abinader, te podría decir que Luis Abinader tiene muy poco del estilo del viejo PRD. Es decir, él tiene su propio estilo. Veremos a ver si le da resultados, ya es otra cosa, ¿no? Pero tiene su propio estilo. Me decía un amigo que lo que él está haciendo ahora se le parece a la primera etapa del gobierno de Jorge Blanco, cuando entraron al gobierno, y Manuel conoce muy bien porque estuvo ahí presente, le daba en ese momento, entraron muchas figuras externas, profesionales, empresarios, que no eran del PRD, que vinieron fundamentalmente a través de lo que se llamó en ese momento, ¿cómo se llamaba el grupo externo? La avanzada electoral. La avanzada electoral. La avanzada electoral. Que dirigió Entonces, en este Michelin. gobierno hay una representación importante del sector empresarial. Por ejemplo, la presencia de Jochi Vicente, en el Ministerio de Hacienda. Por ejemplo, Jochi Vicente está muy ligado al sector empresarial, como ustedes saben, la Asociación de Industria, al Consejo Nacional de la Empresa Privada. La presencia de Lisandro Macarrulla como ministro de la Presidencia. La misma presencia del superintendente de banco, el señor Fernández. ¿Cómo que le dicen? Alejandro Fernández W. Exactamente. Y así puedo seguir mencionando la vicepresidenta, doña otras figuras. Es decir, es un gobierno donde hay una diversidad de sectores, pero al mismo tiempo el hecho de ver ahí a doña Milagros, ver ahí a Pimentel, ¿verdad?, que representa, digamos, de alguna manera la sociedad civil. Es decir, hay una diversidad de sectores expresados en ese gobierno, de manera que el estilo no se parece al viejo PRD. Emanuel Castillo Sánchez, ¿qué tú me dices? ¿Qué te parece, Castillito? Acuérdense que el viejo PRD se caracterizó por ser un poder sin gobierno, en un contexto donde el empresariado estaba vinculado al PRD, pero no contaba con eso como una herramienta partidaria. Podríamos decir que el PRDismo de esa época era un poder sin gobierno y asociado a un poder sin partido, que era ese empresariado modernizante, digamos, defensor del desarrollo económico dominicano a partir de la iniciativa privada. Fue el primer modelo desarrollista que comenzó aquí en Santiago con la Asociación para el Desarrollo Incorporada, que aglutinó una élite social de mucho prestigio, de mucha formación académica en el área de ingeniería, de agricultura, de educación, en fin, de las finanzas, y de ahí surgieron una cantidad de proyectos y de instituciones. Entonces, ese grupo, don Antonio era parte de ese grupo, pero era un miembro de ese grupo medio afuereado, porque como era un dirigente del PRD, el PRDismo era como medio, vamos a decirle, como una especie de virus.
en esa época. De modo tal que cuando Antonio Guzmán asume el poder, articula una unidad entre sectores representantes de esos grupos empresariales en desarrollo, pero también con la dirigencia del PRD y con representantes, digamos, muy populares. Un símbolo de ese PRDismo popular lo constituyó la familia Sánchez Baré. Ustedes se acuerdan de ese grupo, que era incluso un tanto visto como medio morenito. Pero don Antonio pudo articular esa amalgama de intereses y de etnias diferentes, y pudo hacer un gobierno clásico, de democracia clásica, aunque al final se agotó en términos de impulsor del desarrollo. El último año de Guzmán prácticamente dejó todo para que el próximo gobierno asumiera todas esas iniciativas que estaba imponiendo. Quiero decirte, Emanuel, que sí, la gente recuerda más el primer año de gobierno que el último año. Que el último año, exactamente. Año glorioso porque fue el año de la apertura democrática, la profesionalización de las Fuerzas Armadas, regreso de los exiliados, la libertad de los presos políticos. Pero la gente no recuerda el último año, que fue muy malo en términos económicos. Dejó grandes desajustes económicos, que incluso los barcos petroleros estaban en el puerto y no había dinero para pagarle. Exactamente. Bueno, por eso este año fue un año prácticamente de parálisis económica. De modo que en esta ocasión, el gobierno de Luis, si lo ponemos como si fuera un Antonio Guzmán, ha reunido un grupo mucho más coherente socialmente, porque es una tecnocracia de clase media, media alta. Todo este perfil del empresariado que está aglutinando Luis Abinader no es aquel PRDismo socialmente contradictorio e incoherente. Aquí hay mucho más coherencia social, porque se trata de una clase tecnócrata de clase media, media alta, muy vinculada a toda la diversidad empresarial que hay hoy día en el país. Y responde precisamente a una concepción empresarialista. Va a responder así el gobierno de Luis Abinader. Pero hasta ahora hay que destacar que las designaciones que él viene haciendo, o las nominaciones, como prefiere Carlos, están respondiendo a la expectativa que se había creado en torno al cambio. Son personas con dominio del Estado en sus diferentes renglones y áreas, y hasta ahora, salvo un caso o dos casos que pueden ser comentados, criticados, pero en general está respondiendo a esa expectativa de esa tecnocracia de clase media que va a ser la naturaleza del futuro gobierno. Ciertamente, a mí me parece inclusive, y fuera de cámara bromeaba un poco, con esta tipificación que de manera popular se le está haciendo al analizar los perfiles de todos los integrantes del gobierno de Abinader. Hay un término que es el término de los popis, que se utiliza para designar personas de clase media alta, clase alta, con determinado comportamiento, digamos, un determinado fenotipo y de refinamiento. Y ese es un comentario muy habitual en redes sociales, y es un indicativo de que probablemente Luis Abinader, en su estrategia de lo que él quiere presentar al país, busca marcar esa diferencia con probablemente la última experiencia de un gobierno del PRD, ahora PRM, que fue el de Hipólito Mejía. Fijémonos que quienes están asumiendo posiciones de liderazgo son, como ha dicho Manuel, tecnócratas que vienen de ser exitosos en sus áreas en el sector privado, no figuras de carácter político, como en el caso de los gobiernos del PLD. Si usted analiza los perfiles de los ministros del PLD, probablemente ninguno o muy pocos tienen experiencia como profesionales en la área que le tocó administrar.
en la cosa pública, sino que eran designados allí porque eran miembros del comité político. Y entonces usted De es miembro del línea, comité político. Alejandro, de línea Ascensión, designado ministro de Obras Públicas. Lo conozco muy Yo estoy bien. esperando que ustedes terminen para que no me digan, yo tengo un montón de cosas que decir. Pero Con está el bien. análisis. No, ahí concluyo. Ciertamente que hay una línea distinta, basada para mí en seleccionar personas con una trayectoria privada exitosa, lo cual los compromete ante la administración pública. Y Luis parece que está jugando con esas nominaciones en ese tipo de perfil. Vamos a ver, señores, los nominados. Es que siguen los Twitter, es que tenemos que hablar. Los nominados son como en los premios. Bueno, no, es que mire, se completó el sector turístico. O sea, no solamente se anunció la nominación de el que será próximo ministro de Turismo, sino que el que se había rumorado que iría a la posición, Joel Santos, será designado asesor de turismo del Poder Ejecutivo. El presidente electo ha anunciado que el mismo Luis Abinader, va a coordinar el gabinete de turismo. Él es de esa área, él es de ese sector. Anunció que habrá otras designaciones en turismo y mencionó los nombres de un par más de viceministros, incluyendo una dama. Eso es en cuanto a turismo. Pero también el famoso y esperado sector poderoso de las obras públicas y comunicaciones y lo que tiene que ver con la OISOE, el presidente electo ha anunciado que en su gobierno queda eliminada la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Tremenda medida. Que eso se elimina y se nomina para que sea el ministro de Obras Públicas a un ingeniero de nombre Deligne Ascensión Burgos. Ascensión, es Ascensión. Ascensión, Deligne Ascensión Burgos será el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones a partir del 16 de agosto. No habrá Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. La OISOE desaparecerá. Dicho sea de paso, esta oficina es una creación mediante decreto. Inclusive es una sobreabundancia y fue la fusión de otra oficina que tenía un nombre parecido. Y ambas son creaciones de Joaquín Balaguer en su último gobierno de los 10 años, del 86 al 96. Existía el Ministerio o Secretaría de Obras Públicas, se inventó entonces para tener como dos brazos más paralelos del mismo ministerio, la Oficina de Ingenieros Ejecutores, Oficina Ejecutora de Obras del Estado y otra Oficina Supervisora de Obras del Estado. Esos fueron dos. Luego se fundieron estas dos que fueron creadas mediante decreto y quedó la OISOE como una entidad muy poderosa, como un ministerio de obras públicas paralelo, pero manejado directamente por el presidente. La historia más reciente, más famosa, fue la de Félix Bautista con Leonel Fernández, que era realmente el Ministerio de Obras Públicas. Una caja ya en la gestión de Medina fue la piedra de grandes escándalos, muchos de los cuales pendientes de resolver, y esos escándalos que llevaron hasta el suicidio de un profesional del área en la propia oficina de OISOE. Y también un escándalo que envuelve a figuras femeninas vinculadas sentimentalmente con funcionarios del gobierno al más alto nivel, al más altísimo nivel, según los mentideros públicos, y en casos también de otorgamiento de obras públicas o de contratos, incluyendo el asfalto, a una hermana del Procurador General de la República, Maibé Rodríguez Sánchez, un caso por el cual fue sometido a la justicia y está pendiente el periodista Marino Zapete, por unas revelaciones de contratos con la firma de esta hermana del Procurador General de la República
y que fueron adjudicados por la OISOE y por el Ministerio de Obras Públicas inclusive, bajo la dirección del candidato presidencial derrotado del PLD. De manera que todo es un tronque, hay que decirlo, en lo que podría estar comenzando a desmontar Luis Abinader en su gobierno a partir del 16 de agosto. Ahora bien, ojalá el desmantelamiento de esta estructura no sirva para crear otra similar o parecida para las mismas vagabunderías. Ojalá. También puede ser que estemos construyendo una cosa para construir otra acomodada a las nuevas realidades y a los nuevos intereses. Por eso la sociedad estará vigilante en todo lo que tiene que ver con corrupción en el próximo gobierno de Luis Abinader. A propósito, Carlos, Carlos, del ministro de Obras Públicas. ¿Y de dónde salió? Luis visitó al periodista Marino Zapete hace unos días y eso se publicó a propósito de lo que menciona. Hipólito visitar a Danilo Medina. Luis entonces visitó. No te llamó la atención, Alejandro, tú que eres Claro, incluso eso ha creado muchísimos celos entre comunicadores. Y Marino dio una respuesta fulminante a uno que criticó la visita que le hizo Luis Abinader. Y evidentemente que pudieron conversar del tema por el cual él está sometido. Es decir, que Marino pudo haberle comunicado al presidente electo en primera persona informaciones que él maneja sobre ese escándalo de la asignación del asfalto. La supervisora no tenía razón de ser porque desde su nombre, desde su nomenclatura ahí había una distorsión. En el mundo de la ingeniería civil, el supervisor no puede construir. El supervisor es el que avala a quien construye. Entonces, la supervisora no era una supervisora, era una oficina constructora. Así que es una decisión muy importante y probablemente se ha librado de muchos dolores de cabeza el presidente electo. Si mantiene esa estructura eliminada, como dice Carlos, no la transfiere a ninguna otra parte, sino que la destruye, porque ese es uno de los principales crespones que tuvo la administración del PLD, esa oficina supervisora de obra del Estado que se distorsionó por completo. Solo dos notas voy a señalar. La oficina supervisora de obra del Estado fue una fuente de acumulación originaria. Correcto. Es decir, una fuente desde el poder para acumular riqueza, promotora de la corrupción, desbordada. Sin lugar a dudas, ya Carlos hizo una historia de cosas que han pasado ahí, ¿verdad? Eso es lo primero. Creo que fue una buena decisión cerrar esa institución de triste recordación en este país. En segundo lugar, Carlos, tú me hacías la pregunta sobre Deligne Ascensión. Lo conozco muy bien, Carlos. Pues danos el perfil. Voy a decir, este hombre es de la escuela de doña Milagros Ortiz, eso te da una idea de por dónde viene la cosa. Es de la escuela de doña Milagros Ortiz, un hombre, un gran técnico, pero además un hombre muy honesto. Y además te diría que es un hombre muy caballeroso. Además, todo un caballero. Un buen técnico y un hombre muy honesto. De la escuela de doña Milagros Ortiz. Trabajó con doña Milagros Ortiz en el Ministerio de Educación. Es experto en área de transporte. Trabajó también en los gobiernos pasados del PRD. En fin, tiene una larga experiencia. Pero además, es posiblemente los 5 o 6 hombres más cercanos a Luis Abinader en este momento. ¿Cómo? Pues entonces un hombre muy del círculo estrecho. Y para estar pero tú lo conoces bastante bien, que tú dices que es del grupo de 5 o 6. Es una figura pública muy conocida. Además, es de los 5 o 6 hombres más importantes del PRM. Carlos. Sí, también. Y del grupo de Luis Abinader en particular, era quizás el segundo, tercero, cuarto hombre. Con Furcal ahí, Furcal, Luis Valdés, en fin. Valdés. Sí. No,
para estar en obra pública, Radamés, en obra pública en obra pública tiene que ser un hombre de la extrema confianza del Sí, presidente. pero además de ser político, es un hombre muy honesto y muy capaz y un gran caballero. Ustedes lo verán. Bueno, Bueno, eso está positivo. Vamos a darlo ahí porque hemos dado demasiado cosas pesadas ahora y no hemos hablado del discurso Carlos, de como que Gustavo Montalvo. vamos a tener que hacerte una huelga para que le aumente el salario a los contertulios tuyos. Sí, sí, no, sobre todo los asesores, es que son triunfadores. El ganador se lo lleva todo. Punto Bueno, siempre. Aquí, periodismo con responsabilidad.